De concluir me lleva a poder tomar el último comentario que he escuchado. Es decir, los demonocráticos, digamos, como dice Gustavo, ¿de dónde es que se nutren? De la miseria, ¿no es cierto? Mientras la gente tiene más miseria, es más fácil de ser capturada también, hay una captura en sentido inverso, ¿de acuerdo? Obviamente cuando hablamos nosotros, Edna y yo, seguramente del tema de nivelar las oportunidades, no estamos pensando en regalar llaveros. Yo estaba pensando, por ejemplo, en regalar tecnología, en regalar alimentos contra compromisos, para meter a los niños al colegio, vacunas, o sea, incentivos que hagan de que la gente se gane el alimento de repente porque se esfuerzan que el niño vaya a la escuela, ¿no? Y no que el padre termine teniendo 100 pesos más en la mano para poder tomar algunos tequilas de más el fin de semana. De eso no estamos hablando. Pisco, por favor. Bueno, en el caso de Perú sería pisco, obviamente. Pero yo diría, ¿cómo mitigar eso? Pues se mitiga precisamente generando inclusión social. Y aquí no se asusten con la palabra. En Perú la verdadera inclusión social que se ha dado en los últimos años se ha dado de aquellos segmentos de capitalismo popular que se ha logrado insertar en la economía de mercado. Hoy en día en Perú hay lugares donde hace 30 años solamente entraban los blancos. Y hoy en día entran los descendientes de inmigrantes de primera y segunda generación. ¿Y por qué entran a universidades o a discotecas o a otro tipo de lugares? Porque hoy en día han generado una acumulación de capital que está haciendo de que la persona que tenía un tío o un padre que vivía en una zona altoandina, hoy en día ya está estudiando en una de las mejores universidades de Lima. Y esa es la verdadera inclusión, no nos engañemos. La inclusión no va a venir de políticas del Estado porque nos metió algo en una constitución. La política está cuando vemos que alguien de un cono de miseria tiene la expectativa de que va a poder él o sus hijos poder ir a cualquier lugar de las mejores zonas de diversión de México. Esa es la verdadera inclusión. Yo me pregunto, si tuviéramos ese nivel de inclusión a base de políticas de la libertad, que yo en eso por supuesto que las defiendo, yo pregunto, ¿vamos a tener espacio para algunos candidatos demagogos o para gentes que vengan a hacer una campaña regalando unos cuantos frijoles o azúcar? Es imposible. Obviamente los incentivos de estos señores que hoy en día hacen política con eso, es precisamente mantener en esos niveles de pobreza. Es decir, yo pienso que hay un atemperamiento en baño María de la pobreza. No, yo te doy para que me sigas necesitando. No implemento políticas de generación de riqueza agresivas, que obviamente requerirían políticas obviamente abiertamente liberales, si no es una propaganda. Si nosotros revisamos simplemente la lista de los 10 países que más han crecido en los últimos 20 años y vemos qué tipo de políticas han hecho, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta de que incluso en el caso de China, que es abiertamente antiliberal, han tenido que utilizar elementos de economías liberales, ¿no es cierto? Si no, China seguiría siendo la paupérrima tierra de Mao. Entonces, yo pienso que de otro lado nosotros debiéramos utilizar también ese pragmatismo para hacer que nuestro liberalismo entre a la política pública, porque sin duda alguna nosotros lo podríamos hacer mejor que los facsímiles que hoy en día de América Latina que toman un poquito de aquí y un poquito de allá. Si hubieran políticas liberales agresivas exitosas, como en el libro de Lázari, ¿no es cierto?, que tan brillantemente lo resalta, podríamos tener el desarrollo que se está prometiendo para 40 años, lo estaríamos teniendo en 10 años. Y no tendríamos que esperar esta inclusión que pase de 2 generaciones, sino la tendríamos de una otra generación. Eso se le está diciendo a la gente más pobre de los cinturones de miseria de México, del Distrito Federal. Porque es ahí donde tenemos que hacer política. Porque nosotros ya estamos convencidos, ¿de acuerdo? Es ahí donde tenemos que hacer política y ahí yo sí creo que nos está faltando sagacidad para llegar a esos niveles. De repente habría que montar estos programas, de repente quitarnos la corbata, quitarnos el saco e ir a hablarles a la gente, por ejemplo, lo que decía Gustavo, propiedad privada. La gente piensa que propiedad privada es la propiedad del gran industrial y no nos damos cuenta que el taxista también tiene propiedad privada. Cuando el Estado viene y le dice cambia de color, ponlo de color verde y tienes que pagar, después tienes que pagar el color amarillo y tienes que pagar. Están atentando contra su propiedad privada. Los señores que hicieron esta movilización en el Zócalo hace 2 días no están defendiendo su propiedad privada. Pero ¿dónde están los personajes de este país hablando de que esa ha sido una protesta claramente por defender el derecho de la propiedad privada? No he escuchado ningún comentario. Con esto los dejo hablar, porque me quedo para mucho rato. Muy interesante, muy importante. Por favor. Me parece que además tenemos todavía que incidir, y eso es una responsabilidad de muchos de los que estamos aquí, en lo que tiene que ver con la creación de ciudadanos. Los ciudadanos se crean también bajo una serie de instrumentos, ayudar al ciudadano a comprometerse, a entender los grandes temas.
Creo que ese es un tema todavía pendiente, como bien señalaba Edna. Los mexicanos no estamos acostumbrados a cuestionar al poder, no estamos acostumbrados a participar, a pensar que si critico a Felipe Calderón, no por eso le estoy haciendo el caldo gordo a Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos sobre todo ciudadanos que se comprometan consigo mismo y con los instrumentos de la democracia. De otra manera vamos a seguir teniendo partidos como los que tenemos en México y en muchos países de América Latina, que de pronto, ante el desprestigio inconmensurable que viven, empiezan a actuar en contra de la democracia como una forma de legitimarse, respondiendo al clamor ciudadano, al clamor del pueblo. Necesitamos ciudadanos que se comprometan y obliguen a sus políticos a ser más responsables y profesionales. Muy bien, rapidísimo por tiempo, perdón. Rapidísimo. Yo tengo una enorme esperanza en la gente y cuanto más pobre la gente, más grande es mi esperanza. Yo creo que si la gente la llevan a los actos es porque voluntariamente no va. Es un dato eso. Es decir, la gente en Argentina va a los estadios de fútbol y los llena para ver equipos que juegan mal y no van a escuchar a políticos que hablan bien. A eso hay que llevarlo forzosamente. Eso habla de que esto tiene un rendimiento decreciente, el populismo no va a ser clientelar toda la vida. La gente se harta, se siente humillada, se siente maltratada. El populista necesita del pobre, necesita tratarlo mal, porque él, como es un débil mental, es un débil de autoestima, necesita aplastar al que tiene al lado. Y nuestra función y mi autocrítica es que tenemos que generar líderes en los estandes, en lugares medios y en las élites para canalizar esta protesta y básicamente para ponerle un freno a esta gente, ¿no? Muy breve, una conclusión. Pensando en México, creo que estamos en una situación, en un equilibrio muy perverso, porque no sé por dónde pueda romperse. Creo que el establishment político necesita un desafío grandote para entender que se corre el riesgo, se corre algún riesgo. Creo que en su momento López Obrador lo representó y yo pensé que ese desafío iba a mover a los políticos mexicanos que forman este oligopolio a ser más responsivos, cosa que no ha sucedido. Entonces la pregunta para mí es cómo hacer que este equilibrio tan perverso, donde los partidos están apropiados de la política, cómo poder romperlo. Creo que se necesita desafío una crisis económica, una sociedad organizada, la abstención en el momento de la elección. No sé cuál puede ser una manifestación que pueda representar este desafío. Por favor. Solamente puedo decir que no basta con medidas liberales, también se necesita repensar el papel del Estado para lograr ese equilibrio positivo, no el negativo. Yo agregaría rapidísimamente, hemos hablado de muchos arreglos institucionales informales, como es vamos a ser ciudadanos, etcétera, pero cambios en las leyes. Estos cambios en las leyes donde no te puedes reelegir pase lo que pase. Lo siento, no bajo estas reglas del juego. Cambios institucionales donde cualquier ciudadano constitucionalmente tiene derecho a que se vote por él o por ella para que llegue un puesto. Necesitamos realmente cambios de las reglas del juego que nos van a llevar a cambios informales. Y mientras tengamos este tipo de constituciones donde falle la democracia, cuidado, porque eso que se llama yo lo represento usted y somos representantes del pueblo es una dictadura disfrazada, es una demonocracia. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Pensar México, el debate. Quédese en Proyecto 40.